Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al magisterio bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenidas y bienvenidos. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. El tema del día: evaluación de desempeño docente en el marco de la contingencia por la pandemia. Nos acompañan el día de hoy la compañera Marcela Beltrán, Luz Marina Turga, Paulo Molina y el compañero Carlos Jiménez. Compañeras y compañeros, bienvenidos. Para iniciar nuestro conversatorio del día de hoy, vamos a tener dos preguntas orientadoras que nuestras compañeras y nuestros compañeros panelistas nos van a desarrollar. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo podríamos caracterizar rápidamente la evaluación de desempeño docente en Colombia? Compañero Carlos, cuéntanos. Sí, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Bueno, hablar de la historia de la evaluación docente en Colombia se torna importante, puesto que entendemos que la evaluación docente prácticamente viene aplicándose desde hace aproximadamente 18 años, a partir del 1278. Pero si miramos un poco atrás, vamos a encontrar que efectivamente en la historia de la educación y de la docencia, los profesores venían siendo evaluados. Podíamos participar de estos eventos en el contenido de la administración y de la administración de empresas, donde se apoyaban en teóricos como Taylor y Fayol para medir la capacidad de desempeño de los empleados. Y este esquema, muy productivo seguramente para la administración en ese momento, propuso ser tenido en cuenta en todos los sectores. De ahí que progresivamente, hacia mediados del siglo XX, se van a impulsar, gracias a las propuestas de los japoneses, teorías de la administración que llevaban a buscar cada vez más mayor competitividad en la producción y en la vida laboral de los trabajadores. Entonces se aparece como la teoría Z, la calidad total, la reingeniería en términos generales. Y eso va a ser motivo precisamente para que en la década del 70 y del 80 se pensara en reorganizar la educación en aras a buscarle unas condiciones que generaran eficiencia, eficacia, economía y sobre todo calidad educativa a través de planes de desarrollo generados por el PNUD de la UNESCO y que impulsaban precisamente la capacitación y la formación docente antes precisamente del 1278, ¿sí? Y en ese contexto está metido todo el cuerpo docente que pertenece al 2177. Gracias, compañero Carlos. Compañera Luz Marina, ¿qué nos podrías agregar tú sobre esa historia? Recordemos que la evaluación de desempeño fue ordenada por la OCDE y el Banco Mundial y se fundamenta en la evaluación, medición, monitoreo de indicadores y evidencias. Parte del educador como un capital humano con capacidad productiva y por lo tanto con valor económico. Las competencias son habilidades descontextualizadas del sujeto y su relación humana, social, no existe, riñe con los saberes. En este caso, la profesión docente se asocia con entrenamiento y remuneración por méritos o por incentivos. Gracias, Luz Marina. Marcela, ¿tú qué nos podrías comentar con respecto a esa historia de esa evaluación de desempeño docente? Recogiendo un poco lo que dice Luz Marina al final, creo que la característica fundamental que tiene la evaluación bajo el decreto régimen 1278 es que es punitiva, definitiva y tristemente, ¿sí? Porque es una evaluación sanción, porque es una evaluación que no busca mejorar la calidad de la educación, ni busca hacer un proceso de retroalimentación, que es lo que debería suceder, sino que es una evaluación o un momento de calificación que busca descalificar, porque obviamente al Estado no le conviene que los docentes ascendamos. En tanto eso significa sacar una bolsa de dinero más grande para tener que pagar.
Entonces creo que en ese sentido pues se pierde un poco lo que debería ser, porque la evaluación, todos sabemos como profesores, como parte del sistema educativo, que la evaluación debe tener una retroalimentación que permita siempre mejorar. Gracias, Marcela, muy interesantes esas apreciaciones. Paulo, ¿tú qué nos podrías complementar sobre este tema? Bueno, gracias Consuelo y en primer lugar un saludo a todas y a todos los escuchas de este podcast. Yo diría que estoy de acuerdo, digamos, con mis antecesores, pero particularmente me centraría en un tema y es que la evaluación está anclada en un discurso educativo que valora el derecho como un servicio mercancía, a contrario censo de lo que el movimiento sindical y el movimiento educativo pedagógico defiende de la educación como un derecho. Entonces, ese centrar la mirada en el servicio, mercancía, ha hecho que se observe el desempeño docente desde una perspectiva individualista y mercantil, que como aquí se ha dicho, privilegia, digamos, las lógicas de gestión empresarial o las lógicas de gestión del capital en general en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y en este caso en el desarrollo de la actividad docente como tal, privilegia criterios de productividad, criterios de rendimientos, como se ha dicho acá, y esos rendimientos, digamos, amarrados a lógicas de remuneración por méritos que, insisto, están ligados a las lógicas, digamos, de la administración de empresas o de la administración del capital como tal. Entonces eso es como una primera idea, pero yo creo que ante eso la FECODE y en general, digamos, quienes han venido discutiendo el tema de la evaluación han antepuesto también otro tipo de discurso que está en este momento discutiéndose en lo que se denomina el nuevo estatuto docente, pues que tiene lugar en esa lógica del derecho a la educación y por supuesto tendría que valorar, digamos, ese desempeño docente con criterios más colectivos y en contextos. Y en eso, pues un elemento central sería propiciar propuestas en torno al desarrollo profesional docente y a la posibilidad de construcción de modelos pedagógicos alternativos y contextualizados en Colombia. Muchas gracias, Paulo, por esas precisiones tan importantes que nos invitan a reconocer la evaluación de desempeño, más allá de la instrumentalización pues, que los sistemas neoliberales han tratado de imponer y de implementar no solo en Colombia, sino en toda la región. Definitivamente demanda desde los colegios, desde las instituciones educativas, desde el sindicato, desde la ADE, desde FECODE, pues unas posiciones beligerantes frente a la exigencia de una evaluación como proceso, una evaluación que realmente retroalimente y nos permita transformar nuestras prácticas pedagógicas. Muy bien, vamos ahora entonces a contextualizar un poco, ya a centrarnos más pues en la realidad actual, en lo que hemos tenido que vivir no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, frente a esta pandemia pues que llegó sin esperarla, donde ningún país estaba preparado para ello, pero que particularmente Colombia, con un sistema educativo desfinanciado, definitivamente no estaba listo, ni antes ni ahora, para poder asumir y abordar una educación verdaderamente de calidad y obviamente una evaluación justa, equitativa y que reconozca y valore de verdad el papel profesional del docente como intelectual de la educación. Entonces, en este contexto actual, una realidad tan atípica como la que estamos viviendo, ¿cuáles serían esas condiciones más pertinentes que demanda la evaluación de desempeño docente del 1278 en este 2020? ¿Y cuáles serían esas orientaciones que ustedes como maestras y maestros le pueden presentar a quienes nos están escuchando para que sean consideradas y se conviertan en reivindicaciones permanentes en las instituciones educativas, ahora que nos estamos acercando precisamente a esa etapa de evaluación de desempeño docente al finalizar el año escolar? Entonces, tienes la palabra, Marcela. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, creo que hay que garantizar que la evaluación docente sea hecha por quien le corresponde, por quien está realmente autorizado ante la ley, es decir, el rector o la rectora. Nadie más puede hacer esa evaluación. Y no la puede hacer si no se tiene como antecedente los acuerdos a los que se debieron haber llegado a principio de año. Yo creo que más que en cualquier otro año, todos merecemos una calificación de 100, porque el trabajo, más que en cualquier otro año, existen todas las evidencias posibles para mostrar que nos hemos comportado, creo que de primera línea como los médicos, o sea, guardando las proporciones, pero creo que nosotros como ellos
nos hemos portado a la altura. Entonces, garantizar que el proceso sea equitativo, que valore el trabajo que hemos realizado y que sea hecho por quien le corresponde. Muchas gracias, Consuelito. Gracias, Marcela. Luz Marina, ¿qué nos puedes aportar? Y sobre todo desde la ADE, desde FECODE, ¿cuáles son esas reivindicaciones que se plantean y que se proponen para que maestras y maestros las asumamos como nuestras banderas pedagógicas de lucha? Gracias, Consuelito. FECODE y ADE hemos estado al frente desde que se impuso el 278 de hacer valer las garantías, porque sabemos que esta evaluación fue impuesta con criterio sancionatorio. Entonces, en ese sentido, retomamos los puntos que deben ser la garantía de la evaluación en el presente año en medio de este contexto de pandemia. Los documentos que han recogido FECODE y la ADE retoman que es anual según la norma y la única guía existente hoy es la 31. Debe estar en coherencia con las decisiones curriculares definidas en cada colegio en el marco de la autonomía, la democracia y los gobiernos escolares. Es función del rector, entonces es indelegable y se aplica al final del año escolar. Debe ser un diálogo académico y formativo, como también un ejercicio crítico de los procesos educativos en los colegios. Debe partir del común acuerdo entre el evaluador y el evaluado en ese proceso de evaluación, definiendo las alternativas y los puntos a evaluar, los tiempos de realización del proceso, la suspensión de los mismos, y debe estar acorde con el calendario académico. En cuanto a los protocolos de evaluación de desempeño y el porcentaje, también debe ser acordado entre el rector y el evaluado. Ya se había hecho al inicio del año escolar, entonces hoy deben ser revisados en la nueva realidad de la pandemia, con el nuevo cronograma, con unos criterios claros y precisos de los alcances de esa evaluación. Debe ser una evaluación objetiva y únicamente concentrada en lo fundamental, con un criterio simple y muy pedagógico. La evaluación de desempeño no debe generar acoso laboral, no debe generar recriminación ni represalias y debe respetarse la libertad de ejercicio y asociación sindical. Ustedes saben que hay unas garantías, ¿no?, del evaluado. Proceden los impedimentos, los recursos, las apelaciones ante el inmediato superior, ante los superiores jerárquicos. Debe ser una evaluación garantista, sustentada en los derechos constitucionales, condiciones de trabajo digno, libertad de cátedra, debido proceso. El directivo docente debe organizar bien las entrevistas dentro de su jornada, dentro de sus tiempos de trabajo, y el evaluado tiene derecho a conocer sus copias de sus resultados de evaluación. Estos son, entre otros puntos, los que se han venido recogiendo dentro de nuestra organización sindical ADE y FECODE. Entonces, dejando ahí el punto, igual invitamos a los compañeros a que, muy unidos en la lucha por un estatuto único de la profesión docente, en donde todo este tema quede resuelto, que no haya evaluación sancionatoria en el Magisterio de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Paulo, te escuchamos. Yo creo que bien es cierto, la circular 09 abre como dos posibilidades, como de suspenderla o posibilitar que esa evaluación se haga en este año. Sí, yo sé que hay una discusión en torno a posibilitar el desarrollo de esa idea de que se suspenda para mostrar las debilidades y limitaciones que tiene el proceso de evaluación, pero creo que en las condiciones actuales lo mejor, por los efectos que tiene esta evaluación de desempeño anual, es presentarla y exigir, como aquí se ha dicho, el mayor puntaje posible, especialmente ligadas a tres cosas que a mí me parecen claves hoy. Uno, a la flexibilización curricular que se tuvo que desarrollar. Dos, a la contextualización que conllevó el estado de emergencia por el COVID, ¿sí? Y esa contextualización a la diversidad de creaciones que tuvieron las y los docentes para posibilitar que los niños y niñas tuvieran unos mínimos de garantía de su derecho a la educación y unos mínimos de aprendizaje que no solo los llevaron a explorar
los terrenos de los lenguajes digitales, sino también a explorar alternativas para poder llegar a quienes no, a los niños y niñas que no tenían cierto acceso a TICs, digamos, a los múltiples contextos que se desarrollaron. Y tres, digamos, porque la labor docente y el marco del COVID permitió, digamos, ver una crisis de la institución escolar como la venimos desarrollando y generar nuevas formas de pensarse esa educación y de redimensionar varias relaciones, entre ellas la relación entre colegio, familia y niño, y por supuesto la discusión en torno a lo que significa los procesos de evaluación, no solo docentes, sino los procesos de evaluación también para los estudiantes en el marco de una educación alternativa. Y eso tiene que ver con lo que yo decía hace un rato, a propósito de si usted se piensa la evaluación desde los escenarios del derecho a la educación, por supuesto pensará, digamos, no en una evaluación individual como se nos ha querido o como se nos ha impuesto, una evaluación ligada a la sanción, sino una evaluación en colectivo, en contexto, que promueva el desarrollo pedagógico alternativo y que promueva también, digamos, el desarrollo profesional. Y finalizaría diciendo que también hay casos en los que esa evaluación se convierte en un modelo de imposición o de sanción explícita, y ante eso hay unas acciones legales a las que se tiene derecho, y simplemente decirles pues que hay unos recursos contra los actos de evaluación de desempeño, que son los de reposición y el recurso de apelación que se hacen, digamos, ante las autoridades educativas, y pueden presentarse una vez terminada la evaluación ante el superior, pues que en este caso el rector, que es quien está haciendo la evaluación, y o ante la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Pablo. Carlos, te escuchamos. Yo diría que lo fundamental en este momento es respetar los acuerdos, pero sí se supone que desde esa evaluación de desempeño remota puede ser tratada precisamente con un bagaje de conectividad que lleva a un grado de profesionalismo que se espera que tengan los evaluados y los evaluadores, y de un sentido de pertenencia al gremio y al sindicato, porque si se llegara a presentar alguna situación de desventaja para el compañero maestro o maestra, se debe acudir de inmediato para precisamente darle las asesorías correspondientes, orientar en situaciones ya de bajas calificaciones en este proceso evaluativo para precisamente tomar medidas y no esperar a posteriores situaciones que seguramente van a causar otras condiciones que favorecen a los profesores. Muchas gracias, compañero Carlos. Quedan algunas ideas muy puntuales sobre la mesa que nuestras compañeras y nuestros compañeros nos dejan. Así como se habla de que el país se tiene que adaptar a una nueva realidad, la evaluación de desempeño también tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Y es una nueva realidad donde maestras y maestros han desbordado sus jornadas, han hecho un sobreesfuerzo para poder garantizar ese derecho a la educación de niñas y de niños, incluso de aquellos que no han tenido la posibilidad de conectarse, ni siquiera han podido llegar a esa educación no presencial. Entonces es muy importante retomar y reiterar esa propuesta de FECODE, de la ADE, cuando nos recuerda que la evaluación de desempeño debe ser garante de nuestros derechos, de los derechos laborales, y reconocer a los docentes, a las profes y a los profes como protagonistas transformadores de la escuela, más allá de exigir una carpeta de evidencias que no se comparan en absoluto con las evidencias actuales y reales que por aproximadamente 7 meses, maestras y maestros, hemos puesto en escena para poder darle continuidad a ese proceso educativo y poder garantizar ese derecho a la educación. Entonces, un tema sumamente importante, fundamental. Solamente esta es un abrebocas que genera muchas preguntas, muchas dudas, muchas expectativas, y que el escenario natural donde este tipo de debate se debe dar es en las instituciones educativas, es con las compañeras, los compañeros, con orientadores, coordinadores, directivos docentes, porque definitivamente esto de la evaluación de desempeño, y particularmente en tiempos de pandemia, debe ser una construcción concertada, colectiva, donde todas y todos nos reconozcamos todo el esfuerzo que se ha hecho y el papel tan importante que maestras y maestros hemos jugado en todo este proceso.
Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Paulo. Gracias, Marcela. Gracias, Carlos. Gracias, Luz Marina, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Escríbanos al correo encuentroeducativo@gmail.com. Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.